Bienvenido a este nuevo tiempo con el Señor, estos pocos minutos que pasamos en la meditación de la palabra del Señor y por lo tanto pasamos en comunión con el Señor. ¿Sabe usted que cuando estudiamos su palabra, por muy pequeña que sea la porción de la palabra que estudiamos, estamos en comunión con Dios? Porque la palabra es vida, la palabra del Señor es vida. Hay libertades que en algún momento se manifiestan de una o de otra forma. Hay personas que tienen libertad de viajar, otros que tienen libertad para comprar, libertad para trabajar, libertad para moverse en la calle, libertad para descansar o reposar o hacer tantas cosas. Hay diferentes formas en las cuales un ser humano expresa la libertad. Pero la verdadera libertad nosotros la tenemos únicamente en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. O sea, cuando dice verdaderamente libres es porque seguramente hay otra libertad que no es una libertad verdadera. Pero en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 1, hace una declaración que nos afirma a nosotros cuál es la verdadera libertad. Y dice la palabra, está hablando a los creyentes, aquellos que ya pertenecemos al reino del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se necesita firmeza en el caminar. Por eso la misma palabra nos dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Se necesita caminar en fe en el mundo. Es un desafío también para el creyente. Hay tantas tentaciones, hay tantas situaciones en el mundo, hay tanta maldad también en el mundo, que en algún momento la fe del creyente es afectada, es sacudida la fe por todas esas situaciones, no solo por las tentaciones, sino por la maldad. Pero la palabra del Señor nos dice, estad firmes. ¿En qué? ¿En qué debemos de estar firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Cristo nos hizo libres a través de la preciosa sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, con la cual pagó el precio de nuestro pecado, con la cual nos redimió de la maldición, nos redimió del yugo que Satanás tenía sobre nosotros. Y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo? Ese yugo de esclavitud a la cual se refiere la palabra del Señor, el pecado. La palabra del Señor dice que no se vuelva usted a sujetar el pecado. ¿Eso significa que los cristianos ya no pecamos más? Sí, sí pecamos, pero no es una práctica en nosotros y no estamos repitiendo o recurriendo constantemente al mismo pecado, porque cuando se recurre al pecado, entonces otra vez se ha caído en el yugo de esclavitud y es lo que el Señor nos dice en su palabra. Que estemos firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fíjense que la libertad no la obtuvimos por nuestro propio medio. Fue Cristo el que nos hizo libres. Derrotó, venció el pecado, venció a Satanás también y nos daba a nosotros una libertad. Ahora, ¿cuál es ese yugo del cual usted y yo no podemos estar otra vez en servidumbre de ese yugo? El pecado. No dejarnos dominar por el pecado. No dejarnos gobernar por el pecado, no dejar que el pecado se siga manifestando en nuestra vida. Debemos de caminar en santidad, debemos de caminar en justicia, debemos de caminar en esa verdadera libertad que el Señor nos ha dado, porque esa libertad tuvo un precio, no fue barata, tuvo un precio y usted y yo podemos disfrutar de esa verdadera libertad. Ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en la carne, ya no estamos viviendo de los deleites que el pecado nos ofrece, de las tentaciones, de esa sensualidad también de nuestra carne que nos lanza a los brazos del pecado. Dice la palabra del Señor, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un yugo es algo que inmoviliza, es algo que mantiene bajo sujeción a una persona. Pero usted y yo ya no estamos bajo ese yugo. Y si usted, amigo o amiga que está viendo este video, está bajo ese yugo, recurra a Jesucristo, porque solo el nombre de Jesucristo puede librarlo de ese yugo de pecado. Que Dios lo bendiga ricamente.